Soy Arturo Fernández San Martín, profesor de biología desde hace 42 años en el Politécnico, y voy a contar brevemente el periplo de mi padre durante la Guerra Civil. Mi padre se encontraba el 18 de julio del 36 en Madrid opositando. Él era ya catedrático de instituto, pero había una oposición diferenciada para opositar a plazas de institutos en Madrid. Entonces, bueno, pues se produce la sublevación y mi padre, pues en ese momento tenía su destino en el Instituto de Manresa, pasa el verano en Madrid esperando acontecimientos y cuando llega el momento de incorporarse al curso, pues ya estaban establecidos los frentes y mi padre pues decide no presentarse en Manresa y quedarse en Madrid a ver cómo se desarrollaba todo aquello. Pasa el invierno sobreviviendo con el sueldo que le llega a los 3 primeros meses, luego ya no le llega, deja ya de llegarle el sueldo y bueno, sobrevive en Madrid en una vivienda que tenían su madre, hasta que en un momento determinado, yendo un día a comer a casa de una familia procedente de La Rioja, los detienen a todos los que están en la casa. Había un sistema de delatar a personas que se considerasen de derechas, ¿no? Se estimulaba a través de la radio, se estimulaba que se delatase a personas que fuesen de ideología más o menos de derecha o que fuesen con ideas más o menos religiosas y tal, y entonces pues denunciaron a los dueños de esta casa y como mi padre estaba ese día comiendo con ellos, que los conocía, pues fueron todos detenidos. En el momento que a mi padre lo detuvieron, lo llevaron a la cárcel de Porlier, que actualmente era un colegio que se habilitó para cárcel, que después del final de la guerra siguió siendo utilizado como cárcel por el bando franquista, y mi padre estuvo detenido. Inmediatamente que vieron su filiación, vieron que además tenía un hermano que estaba formando parte del ejército que se había rebelado, era médico de la Armada y entonces pues todavía fue un motivo más para dejarlo detenido. Estuvo un tiempo, mi padre se había afiliado a la CNT, pero en el momento que lo detuvieron pues consideraron que había que expulsarlo, lo expulsaron de la CNT y lo pusieron en libertad al cabo de varios meses para movilizarlo a un batallón de construcciones militares. No se llegó a incorporar a ese batallón, o se llegó a incorporar y estuvo unos días y se escondió, se ocultó y estuvo pasando toda el hambre del mundo. Mi padre, su testimonio principal de la Guerra Civil era que el hambre que se pasó en Madrid, que después algunos escritores lo han manifestado, de los que mejor, Elena Fortún, pero no solo ella, Maxau, por ejemplo, pues mi padre tenía un testimonio del hambre pasada en la guerra como algo terrible y que trató de transmitirnos para que valorásemos la importancia de la alimentación, de poder comer todos los días. Después de eso, movilizaron a su quinta. Como él había hecho la carrera de química y después la de farmacia, pues alegó ser farmacéutico con un nombre falso para que no conectaran con su encarcelamiento anterior, y lo mandaron a Albacete a un batallón de farmacia militar a hacer pomadas y a hacer medicamentos. Pero estuvo allí muy poco tiempo, faltaba muy poco para que terminara la guerra y el caso es que él nos contaba que se fugó y volvió a Madrid, no sabemos por qué procedimiento, desde Albacete, y poco después de eso ya pues terminó la guerra. Cuando terminó, pues como catedrático pasó el expediente de depuración que tuvieron que pasar todos los catedráticos de España, y se incorporó ya a su destino después en Málaga y inició su nuevo periplo vital. Hola, mi nombre es Mónica Vega Jiménez. Yo soy historiadora, entonces cuando empecé en época contemporánea, en la asignatura esa, a hacer una entrevista que me dijeron en la universidad, empecé a preguntar a mi familia. Y mi padre, por lo que se ve, nació en la cárcel de mujeres de Málaga. Él nació en el 38, la Guerra Civil es del 36 al 39. Entonces, nació allí porque mi abuela y mi abuelo eran del pueblo de Colmenar, y por los problemas que había en aquella época, si te decían que tú eras facha o eras republicano o lo que sea, lo señalaron y lo metieron en la cárcel.
mi abuela iba embarazada y entonces parece ser que la iban a fusilar. Entonces ella hizo una carta, se la mandó a la mujer de Franco para que le hiciera el favor de que, como estaba embarazada, que no la fusilaran. Y entonces mi padre nació allí y estuvo un montón de tiempo, porque por lo que me cuenta mi tía Matilde, que tía política, que era mayor, él cuando salía decía que quería irse a la casa de las mujeres, ¿no? De la casa grande, decía. Y bueno, pues por lo que también el pobre cuenta, su padre salió muy mal, no lo reconocía. Supongo que sería por el maltrato que hubo allí. Él estaría en la cárcel de hombre, claro. Y nada, pues es de la posguerra, mi madre también. Mi madre no cuenta absolutamente nada, no tiene ningún tema sin importante. Pero bueno, esta es la historia de mi familia. No sé mucho, pero supuestamente la carta esa que escribió mi abuela debe estar en el Archivo Municipal de Málaga. Yo me llamo Felipe, soy orientador aquí en el centro, he empezado a trabajar este año aquí y procedo de la provincia de Almería. La provincia de Almería fue la última, junto con Alicante, que permanecieron leales a la República, y tanto mi abuelo como mis vecinos allí en el pueblo contaban un poco su experiencia durante este periodo tan trágico. La provincia de Almería tenía tradición minera y eso ayudó bastante en la ciudad porque desde Almería se disparó a varios aviones alemanes que estaban bombardeando y entonces desde Berlín se ordenó a un destructor, el destructor Deutschland, que estaba justo enfrente de la bahía de Almería, que bombardeara la ciudad. Y la forma de protegerse contra los bombardeos de los alemanes desde el destructor fue construir unos refugios donde la gente, pues, cuando había amenaza de bombardeo, se refugiaba. Y se pudo hacer muy rápido y de hecho se puede incluso visitar hoy en día porque había mucha gente con tradición de construir túneles para las minas. Había mucho ingeniero, mucha gente que trabajaba de zapadores en las minas. Y esos refugios fueron tan eficaces que incluso hoy en día se pueden visitar, son enormes, tienen varios kilómetros de longitud, y la mayor parte de la población pasaba los días enteros, incluidos los militares, en estos refugios. Mi abuelo fue de los que estuvo allí. Le pilló ya mayor la guerra y lo movilizaron y entonces, pues, cuando atacaban los alemanes, pues tenían que refugiarse allí. La provincia fue la que acogió la gente que procedía de Málaga, de Granada, huyendo del avance de las tropas franquistas. Bueno, recogía a los que pudieron llegar, porque muchos de ellos perdieron la vida en el camino. Esto hizo que cuando terminó la guerra, el bando ganador pues represalió a mucho de la gente de Almería. A los chicos más jóvenes que los habían movilizado, como mi vecino Luis, el carpintero, y a toda esa promoción, que entonces tendrían 17, 18 años, que los habían desplazado al frente del Ebro, cuando regresaron del frente, bastante diezmados, pues les pusieron 2 años más de servicio militar obligatorio. Y bueno, lo que decíamos, Almería junto con Alicante fueron las últimas en caer. Y esa es un poco la historia que allí en el pueblo se vivía. Algunos de los chicos incluso luego tuvieron que ir o se fueron semivoluntarios a la División Azul, fueron a Rusia. Y estas historias no se contaban todos los días, pero yo las fui conociendo porque en las tertulias que hacían mis vecinos en la carpintería de Luis se reunían pues la gente de 80, 90 años que aún seguía viva y comentaban todas estas historias. Y luego me alegró mucho cuando se reabrieron los refugios antiaéreos, que allí en los refugios hay una exposición y muchas de las cosas que a mí me había llegado por tradición oral de esta gente mayor, porque mi abuelo me pilló, cuando mi abuelo se murió yo era todavía relativamente pequeño, tendría 13 años, 13, 14 años. Pero a través de esta gente conocí todas las historias relacionadas con esta historia.
Y en fin, creo que es importante que no se olvide, porque esta gente ya, la mayor parte han fallecido. Y eso, si no las contamos nosotros, pues... Y luego hubo un periodo de mucho miedo, que la gente quería nada más que olvidar. Por ejemplo, mi abuelo, cuando volvió de la guerra, se metió en su cortijo a trabajar y dice que no quería saber nada ni de política, ni de sindicatos, ni de historia. Se metió allí a trabajar y nunca más habló de política ni habló de ninguna de esas historias. Y bueno, pues eso, las generaciones jóvenes tienen que saber. Hola, soy Victoria Jerez, soy profesora de Historia del Politécnico Jesús Marín y quiero contar una historia que siempre desde pequeña he tenido en mi casa, y es la historia de mi tío, hermano de mi madre, José Moreno Sánchez, que desapareció el 11 de agosto de 1936 en una localidad, El Cuervo, que está a mediación entre Cádiz y Sevilla. La historia es muy sencilla. Él tenía 27 años, padre de 2 niños muy pequeños, y desapareció en una especie de campo que tenían mis abuelos. Él no tenía motivaciones políticas ninguna. Sí es verdad que pudiera tener ideas de izquierda, pero nunca había participado en nada. Y bueno, llegaron a Sanlúcar de Barrameda, un guardia civil, a casa de mi abuelo, con otro señor, y preguntando por él. Entonces mi abuelo pues lo llevó al campo y en ese momento se lo llevaron y nunca más se supo. Entonces mi abuelo fue a preguntar a los cuartelillos cercanos de Trebujena, Lebrija, que es donde estaba su hijo, y no le dieron señas. Entonces alguien le dijo que podía estar en un barco prisión que había en Sevilla, y él estuvo casi un mes yendo allí, llevándole ropa, comida, y bueno, pues al final el funcionario de turno se apiadó de él y le dijo que no fuera más, porque ni él, ni su hijo había estado allí nunca, y que no tenían registro. A partir de ese momento pues perdieron la esperanza totalmente. Mi abuelo murió de un ataque al corazón, mi abuela se quedó con niños muy pequeños, le dio una apoplejía, estuvo un año sin poder moverse. Y mi madre, que vio eso, ya tenía 10 años cuando se lo llevaron, pues estuvo toda la vida obsesionada por buscar los restos de su hermano. Fueron 85 años, mi madre murió el año pasado con 95 años, 85 años buscando los restos de su hermano. Y después de muchas investigaciones, pues parece ser que bueno, le dieron un tiro de gracia. Y puede ser que esté en una fosa en Trebujena, que ahora mismo se está exhumando. La pena es que bueno, todo el esfuerzo de mi madre de toda una vida, pues bueno, ella no se pudo enterar de que bueno, que al final puede ser que lo encontremos. Y nada, es simplemente la sinrazón, la familia totalmente destruida. Y bueno, mi madre sí tuvo, desde que pudo hablar, toda su vida buscando a través de la memoria histórica. Bueno, le escribió a todos los presidentes del gobierno, incluso a Kofi Annan, y bueno, pues a partir de ahí mi hermano y yo empezamos a recabar información y recabamos su certificado de defunción, que es totalmente falso, se hizo en el 1945 con datos erróneos. Y bueno, a partir de ahí, pues una búsqueda incesante hasta hoy en día. Y esa es la historia, sobre todo de mi madre. Bueno, pues en mi familia hubo 2 casos, 2 tíos de mi madre, que los 2 se salvaron de que los fusilaran de manera distinta. Uno se llamaba José Peláez, era el hermano de padre de mi madre, de mi abuelo, y tenía 2 amigos que iban siempre juntos los 3, y uno de ellos era Gregorio Azaña, sobrino de Manuel Azaña, el presidente de la República. Entonces, cuando empezó la guerra, ellos eran de Córdoba, vivían todos en Córdoba,
los detuvieron a los tres. Detuvieron a Gregorio Azaña con el otro amigo que vivían juntos y al tío de mi madre. Estuvieron los tres en una celda en la cárcel en Córdoba, y entonces un día llegaron el guardia y se llevó a José Peláez, el tío de mi madre, porque decía que lo llamaba el director. Entonces, habitualmente cuando llegaban diciendo algo así era porque te iban a llevar al paredón acto seguido. Entonces se abrazaron los tres pensando que lo iban a fusilar, y efectivamente lo llevaron al despacho del director. Parece ser que le dijeron que lo iban a soltar, tal. Parece ser que la familia de mi madre había estado moviendo hilos para que lo soltaran, y volvió a la celda y ya no estaban los otros dos. Entonces, mientras él estaba en el despacho del director, estaban fusilando a los otros dos amigos, y a la mañana siguiente lo soltaron a él. Y por las mismas fechas, justo a principios de la guerra, en el 36, otro tío de mi madre, por parte de su madre, de mi abuela, que se llamaba Carlos Cañaveras, me parece. Este era más joven y estaba haciendo la mili en Madrid, y le pilló de permiso en Córdoba. Entonces el tipo, que tenía para tener eso, 16, 17 años, se fue vestido de soldado a incorporarse a filas, ¿no?, al cuartel, a que le dijeran lo que tenía que hacer. Y el tipo del cuartel le dijo que se volviera a su casa y que esperara. Y él se volvió a su casa, esperó, y fueron a buscarlo por deserción. Y se lo llevaron a la cárcel, y por lo visto contaba que lo habían metido en una celda con un montón de gente que estaba en la celda a rebosar. Y mi madre cuenta que él contaba que llegó vestido de soldado y cuando entró dejó la gorra en algún tipo de percha o algo que había dentro de la celda, y luego le dieron otra ropa, tal. Él ya no tenía el uniforme. Y entonces un día llegaron y lo sacaron, hicieron una saca, lo sacaron a todos para fusilarlo a todos juntos, y al salir él cogió la gorra su gorra y se la puso, y entonces el carcelero o quien fuera le dijo: pero tú eres soldado, y lo sacó aparte, se los llevaron a todos a fusilar. Él se quedó solo en la celda, y lo que hicieron fue incorporarlo a filas. Se salvó del fusilamiento, pero lo mandaron. Luego el tipo acabó yéndose voluntario a la División Azul. O sea que no le sirvió de mucho escarmiento el asunto. Y ya está, son dos historias que, acaban bien para los dos personajes que les tocó librarse, pero acabaron mal para todos los que estaban alrededor suyo. Mi nombre es Francisco Javier Melero, soy profesor de informática, y voy a contar un poco cómo mi familia, sobre todo como mis abuelos y mi madre, pasaron los años de la guerra. Lo más importante que yo quisiera contar es que mi madre, durante muchísimos años, durante más de 40 años, nunca le gustó contar nada relacionado con su padre o con lo que había pasado con su padre. El nombre de mi abuelo es Francisco López, era de Álora, era zapatero, una persona de izquierda, una persona bastante combativa. Cuando se realizaban cualquier tipo de manifestación en Málaga antes del comienzo de la guerra. ¿Y qué es lo que pasó? Pues sí, que era una persona que durante el principio de la guerra, incluso un poco antes, estuvo involucrado en muchas de las manifestaciones que se realizaron en Málaga. Y claro, nada más que en Álora entraron el frente, ¿no? Entró en Málaga. En Álora, en este caso, pues hubo un chivatazo, y las primeras noches, una vez que había entrado a Málaga, él pues fue una de las primeras personas que mataron y que fusilaron. En este caso fue en el cementerio de Álora. La experiencia con respecto a eso es que mi madre nunca, mi madre falleció ahora unos 15 años, nunca contó nada relacionado con eso. Toda la información que yo aquí estoy contando, porque mis abuelos son personas todavía mayores que mi madre, algunos viven todavía se acuerdan el día que entró el motorista en el pueblo, se acuerdan el momento en el que ellos vieron
que en este caso las tropas de Franco habían entrado en Álora, que entraron muchísimos moros, como le llamaban ellos, y claro, y ellos se acuerdan perfectamente como en la primera noche de la entrada, pues a través de un chivatazo de alguien donde señaló a mi abuelo como persona de izquierda, como persona que había estado en muchas manifestaciones en Málaga, pues fue fusilado automáticamente. ¿Qué pasó después cuando mi abuelo lo fusilaron? Pues nada, mi abuela se quedó con 5 niños pequeños. Bueno, pequeños en aquella época, mis tíos tenían 10 años y se podían, entre comillas, valer por su propia mano. De hecho, ellos robaban por la noche para poder comer. Se quedaron muchísimas noches sin, eso me lo contaba mi madre, eso sí lo contaba, que pasaron muchísima hambre. Pero relacionado con los más pequeños, con mi tío Isidoro, con mi tía María y con mi madre, es que la mandaron a un orfanato aquí en Málaga, de los cuales ellas me contaban que no tenían muy buenos recuerdos porque, en fin, no fueron tratadas como podíamos imaginar. Pues nada, yo no creo que tenga nada más que decir, nada más comentar que mi madre estuvo muchísimos años, nunca contó nada, nunca contó algo relacionado con el pasado que tuviera mi abuelo, un pasado de persona de izquierda, persona bastante combativa con sus ideales, porque ella siempre pensó que esto iba a un momento, lo pasaron tan mal que pensaban que alguna vez volvería y que estaba bien que no supieran que eran personas de izquierda. Eso sí que lo he vivido yo por mi madre, mis tíos que eran más mayores. Sí que es verdad que nos han contado muchas cosas. Ellos son personas a lo mejor que quizás pues no tienen ningún problema en contar lo que les sucedieron. De hecho, en algunos de los libros que hay aparece el nombre de mi abuelo como que fue matado, asesinado, fusilado, porque fue la palabra más que fue la real. Aparece en algunos libros el nombre de mi abuelo Francisco López.